Bueno, ya estoy aquí. Bienvenidos a su segunda semana, chicos. Les quiero platicar un poquito sobre los resultados que tuvimos en la primera semana. Y digo, va a sonar tal vez como, algunos lo pueden considerar como algo negativo, pero son los hechos, es una realidad. Entonces, no podemos hacer nada en la vida más que trabajar con los hechos. Y pues este es uno de los primeros momentos que vamos a tener que enfrentar. Les voy a compartir mi pantalla para que sepan de lo que estoy hablando. ¿Quién dejó su micro abierto? ¿Van a escuchar algo de ruido porque estoy en un café? Hoy tuve que hacer la clase desde aquí porque luego tengo que correr al setting. Ok. Entonces, aquí vamos. ¿De qué les estoy hablando? De las tareas. Les envié un recordatorio para que no olvidaran que tenían que hacer entregas de tareas. Son tareas simples, eran tareas muy sencillas. Sin embargo, algunos no cumplieron. Y cuando digo algunos, la contabilización me dice que son varios. Ahí ya están perdiendo puntos de su desempeño. Con ese hecho de que estén faltando a la entrega, pues ahí ya van disminuyendo su puntuación. Y una de ellas era contestar el formulario de inicio. Estoy abriendo la pantalla de formularios. Este formulario que está aquí, que dice información personal de grupo, era requerido para que lo contestaran todos. En el grupo son una gran cantidad de alumnos que están inscritos y tan solo tengo 27 respuestas. ¿Qué quiere decir? Que los demás no cumplieron. También ocurre que deberían de haber contestado, me voy a cambiar de pantalla, a las tareas. En las tareas había que hacer su presentación conforme a la que yo realicé el primer día de clases. Esta presentación era con imágenes, no era requerido texto, era como un tipo de collage. Había que llenar 8 apartados y bueno, aquí ya están los que fui revisando y devolviendo la aplicación. Y acá están los que no me entregaron. Dejen que se le dé la gana de cambiar. Los que no me entregaron y los que entregaron todavía el domingo, como por ahí después de las 10 de la noche o alrededor. Y otros que entregaron con algo de retraso, como podrán ver aquí. Entonces, estas entregas tendrán una amonestación, porque no fueron hechas en tiempo. Sí, vamos a ver en forma, pero en tiempo no. Y aquí quedan muchos sin entregar. Se darán cuenta que hay muchos sin entregar. No me voy a detener en quiénes son las personas, solo estoy viendo la columna del estado. Otra tarea era la carta firma de enterado de que habían leído el encuadre.
Y esta carta no había más que hacerle lo siguiente. Por ejemplo, voy a tomar de ejemplo a Erika. Lo único que tenían que hacer era descargar, imprimir esta carta, firmarla y me estorba poner la fecha. No se quiere mover. Esta ventanita no se quiere mover. Firmarla la fecha y enviármela a mí de nuevo. Entonces, nada, se trabó. No quiero cambiar. Esas eran 3 tareas y había una cuarta que era el Flipgrid, el video. Se quedó mi pantalla atorada. ¿Me escuchan todos ustedes? Sí, maestra. Sí, maestra. Maestra. Ah, bueno, porque yo no puedo hacer nada. Estoy tratando de cambiarme y está como bloqueado. Que sí, que sí. Como dicen, se bugueó. I cannot do anything. Ah, ya está, se fue la pantalla. Pues espérenme a que le dé la gana de acomodarse. Mientras les platico. Había 4 tareas. El videito era una pequeña presentación simplemente verbal, grabada en video, en la que tenían que decir, hola, yo soy Patricia Alejandra y me gusta o me apasiona X, Y, Z. Y ya después de haber grabado el videito, lo subían y se quedaba en la plataforma de Flipgrid. Y era todo lo que tenían que hacer. Estuve viendo los videos que subieron hasta el domingo, pues ya tarde, los más que subieron al domingo, 2 o 3 personas ya nada más completaron la entrega. Aquí está. Hola, yo soy. Estos son los que no he visto, los que tienen como este circulito en verde. Todos los demás ya los vi, los comenté. A Lisbeth, por ejemplo, a lo mejor dudó en si se subía o no el video y aquí hay 1, 2, 3 entregas. Bueno, sí se subió. Vi la última y les puse comentarios. No sé si todos pueden leer los comentarios que yo escribí, porque hay una forma de moderar el grupo. Al principio estuvo abierto y luego lo cerré, pero no tengo bien claro si al cerrarlo dejan de leer también los comentarios que yo publico. Son privados los comentarios, a cada uno le escribí algo en particular, pero no estoy segura si los leyeron o no. A ver quién me dice si sí pudo o no, si le llegó el comentario o no. Yo traté de meterme el otro día, pero ya no me aparecía mi video. No sé qué pasó. A ver, eres, dime tu nombre, please, porque ahorita no estoy viendo como las personas. José Alfredo. José Alfredo. A ver, vamos a hacer una prueba, José Alfredo. Si estás por ahí en Flipgrid, a la mano. Ajá. Sí, déjeme meter la página. ¿Y dónde quedó José Alfredo? Aquí estás. Mira, le voy a cambiar aquí. Está hidden, está oculto y le voy a poner active. Dime qué es lo que ves ahora.
en tu Flipgrid. Sí, ya me aparece. ¿Ya te aparece? Sí. Pero reviso si aparece el comentario. Ok. Sí, todo bien, todo bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces lo que voy a hacer es darles a todos los que ya subieron su videito activo para que puedan ver los comentarios. Y bueno, esto aquí le voy a dejar hasta ahorita. Eso debían de haber hecho, chicos. Era algo muy sencillito. Al principio estuvo público para todos. Los primeros que empezaron a depositar sus videos lo podían ver los de los demás. Y luego como que se cohibieron y empecé a recibir comentarios de, oiga maestra, como que me da pena que los demás me vean. ¿No puede hacer algo al respecto? Y entonces fue cuando dije, bueno, voy a moderar el grupo y lo voy a ocultar. Ahorita no sé si pueden ver también los videos de los demás. ¿Qué me responden? Sí, me aparece el de unos compañeros. ¿Como el de quién? El de Axel. El de Axel. Ujú. ¿Te aparece el de Axel? Porque Sí, está me aparece. activo. Sí. A ver, ¿y si le pongo aquí a Edwin? A ver, reviso. Sí, maestra, van saliendo los videos en conforme usted los va dejando activos. ¿Alguien me está hablando? Porque casi no escuchó. Sí, yo le mencionaba, soy de que le decía que si van saliendo los videos conforme usted les va dando pues la visibilidad o activarlos, son Ajá. para todos, pues nos aparecen a los demás. Ah, ok. Bueno, entonces hagamos una cosa. Los voy a poner activos todos una vez y luego ya vamos a dejar en pausa esta actividad. O por aquello de los cohibidos y los tímidos y los más reservados, o los dejo activos todos. ¿Qué me dicen? Pues como guste, digo, a mí me da igual. Perfecto. Eso, esa actitud. Ya, el primero que habló, con ese nos quedamos. Me parece perfecto. Pues así le voy a hacer. Luego voy a, con más chance, con más tiempo, le voy a empezar a dar activo a todos los demás. Y eso era en relación a las entregas. Entonces, el resumen final de mi comentario es que nos estamos quedando como a menos de 3/4 de que el grupo hace sus entregas. Otro cuarto del grupo, pues no. ¿Qué está ocurriendo con la otra parte del grupo? Y aquí también va a tener que ver el siguiente comentario. Yo tengo una lista de alumnos en la que ya fui depositando sus asistencias, todo conforme a la semana 1 y la pueden ustedes venir a checar cuando quieran, porque el archivito ya les dije que está público. En la carpeta de materiales de clase, en la pestaña de archivos, ahí está público el documento y la Maestra, ¿qué semana... significa la S? ¿Asistió? Sí. Ese sí. Sí Ah, ok. asistió y luego el último día de las 5 sesiones que tenemos hay una falta. Por ejemplo, aquí faltó, la sesión era de 2 horas, luego sí asistió y sí asistió. Y los que me preocupan son estos, por ejemplo, Alondra, que tiene toda la semana ausente. Robert, ahí ya van 2 personas. Lisbeth,
3, Diana, Saraí, Darío 4, 5, Sara 6, Sergio Alejandro 7, Hazel 8, Maestra, Mande. hasta donde tengo entendido, bueno, de los que ha nombrado, algunos ya Me de la- parece que Diana exentó. ¿Quién? bueno, de los que yo conozco, Diana, Darío y Sergio adelantaron esta materia. Ah, ok. Eso es importante. Pero ese nada más es como la buena voluntad que tienen ustedes de hacerme saber. Pero ellos también tendrían que hacérmelo saber. Entonces, les voy a escribir un correo y les voy a pedir que oficialmente me avisen, porque los tendré que quitar entonces de la lista y los tendré que quitar de todos los demás listados donde yo dejo un buzón de tarea y los estoy incluyendo, pues ya para no incluirlos. Maestra, Mande. perdón, en cuanto a mí, yo soy Lisbeth Estefanía. Por mi parte, yo mandé a avisar a los compañeros que estaba teniendo problemas con el internet. Toda la semana pasada tuve problemas y fue pues algo que se extendió a todas las asignaturas y no me pude conectar por eso. Ok, gracias Lisbeth. Sí recibí por ahí uno de los días, no recuerdo cuál, sí recibí un comentario de un compañero de alguien que estaba teniendo dificultades con el internet. Sí, Mira, esa vamos persona sería haciendo yo. esto. Mándame un correo en el que me expliques, yo soy Lisbeth, bla, 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 y durante la primera semana tuve problemas de conectividad, los días tal, tal y tal, de manera que solicito de su amable comprensión para justificar, algo por el estilo. Okay. Pero que ya quede oficial y que yo tenga como el recordatorio de que ocurrió algo con una persona y que se puede justificar. No hay problema, pero sí es importante que todo se vaya aclarando. Gracias, Lisbeth, porque ya por lo menos sé que a ti no te tengo que quitar de la lista, pero a todos los demás estoy en duda de qué está ocurriendo Maestra, con ellos. Mande. buenos días, yo soy Alondra. Buenos Yo no días, me Alondra. conecté porque no podía recuperar mi cuenta de esta sesión de Microsoft y apenas la pude recuperar. Ah, bueno, pues entonces estamos en las mismas que el caso de Lisbeth. Hay que mandar un correo con la situación que te puso en ausencia durante esa semana. Y eso lo aclaramos, Ok, no hay muchas problema. gracias. Yo lo puedo justificar siempre y cuando reciba ese correo. Y entonces ya no tendrían que ver estos 2 y 1, tendrían que ver una JJJ. Cualquier asunto que se les presente en su vida cotidiana, personal, que tengan que salir corriendo a una cita médica, que tengan que salir corriendo a algún asunto familiar, hay que reportarlo. Escríbanme con toda la confianza y explíquenme qué está ocurriendo, qué día están faltando. Al momento de yo recibir ese correo, les puedo justificar. De otra manera, no sé qué está pasando con sus vidas y puedo asumir lo primero que se me ocurra, pues no tiene interés. Y entonces yo voy a dejar todo como faltas y como una cuestión de desinterés. Pero si ustedes se comunican, cambian la situación y entonces hacemos una mejor armonía en el grupo, porque tanto ustedes están informando como yo estoy entendiendo qué ocurre con ustedes. Y bueno, aclarado ese punto, gracias. Vamos a hacer ya el trabajo que corresponde a la semana. Y para eso, no quiero venirme aquí. Me salí. Para eso, en este mismo archivo
donde están las asistencias y donde van a estar las calificaciones y todo lo demás. Ahora, durante la semana, aquí van a ir apareciendo sus calificaciones. Ya las voy a vaciar porque ya se cerró. La semana pasada era la semana de entregas, ya se cerró. Quien cumplió, cumplió, tuvo una calificación y ya la va a ver depositada aquí. Este archivo se va a ir actualizando conforme yo voy teniendo datos de ustedes. Así es que les recomiendo estarse echando un clavadito para ver cómo van. Y en cuanto al orden de lo que debemos de ver en la semana, aquí vamos. Voy a poner con colorcito lo de la primera semana. ¿Qué quiere decir? Que ya ocurrió, ya cumplimos. Ya cumplimos lo de la primera semana y estoy en cuarto. Dios mío, este archivo no es de ustedes. Es que el Teams tiene una cosa muy rara que después de que abro un archivo me lo pasa como en primer término y cuando le doy clic siempre termino equivocándome. Ay, perdón, estaba con otro grupo. Pero bueno, da lo mismo. Les dije que les iba a poner aquí el colorcito de que ya lo terminamos de ver. Todo esto es de la primera semana y de todo esto, aunque breve, una explicación como con el pizarrón, con la pizarra de dibujo en la pantalla, les fui explicando sobre las poblaciones, las muestras, los números aleatorios y las muestras aleatorias. Y terminamos en la representación tabular de datos. Pero ahí nos quedamos, no fui muy explícita en cuanto a la representación tabular de datos. Y es justo hoy donde vamos a comenzar. Y para esta semana tenemos que ver estos dos temas, la representación gráfica y el cálculo de medidas de tendencia central. Y para ello era importante, aquí es donde viene el, lo hubiera hecho, era importante que ustedes contestaran este formulario, la información personal de grupo, que ya les di una introducción la última sesión pasada en la que les explicaba cuando descargué el archivo en Excel, que aquí lo tengo, aquí, todos los errores que cometieron los estudiantes cuando completaron el formulario, pero no se detuvieron a leer cómo era que había que dar la respuesta. Y entonces empezaron a dejar respuestas como no se les solicitó. ¿Se acuerdan que yo tuve una sesión con ustedes en que les dije, miren, aquí se equivocó porque me puso de esta manera y era de esta otra? Pues veo que luego ya los que contestaron posterior, sí acataron como esa instrucción de, hey, detente para ver cómo me piden responder y entonces cómo respondo. Voy a subir el tamaño. Aquí se alcanzarán a ver en la pregunta de ¿cuál es tu edad? Dijimos que esto estaba con error, que se tenía que corregir. Esto estaba con error, que se tenía que corregir. Y posterior a esos, miren que los que fueron llenando el formulario ya no se equivocaron. Gracias. Les agradezco infinito, porque ese va a ser menos trabajo para ustedes. Porque ustedes van a tener que hacer como tarea esta
corrección de la base de datos. ¿Cómo la vamos a hacer? Explico parte de lo que ya había dicho. Me voy a tener que detener a señalar con amarillo todos las celdas que los estudiantes en un principio no leyeron bien y contestaron así a la rápida como intuitivamente, sin ver cuál era la instrucción. Esta dijimos que no tenía error porque pues era de opciones. Ustedes elegían el género. Aquí sí quedaron errores y los voy a ir señalando, pero les voy a pedir que ustedes lo corrijan. Tendrían que quitar todas las unidades. No deben de ir unidades. Y bueno, esto en amarillo es como el semáforo. Es una alerta de que ustedes van a tener que hacer correcciones aquí. Aquí van a tener que quitar estas unidades y dejar todo en el formato que se les pide. Porque esto está incorrecto en la columna, ¿cuál es tu estatura? El 1.55, ¿por qué está incorrecto? Porque les pedí en centímetros. Entonces, en lugar de 1 metro con 55, debería de ser 155 centímetros. Dense cuenta de que aquí ya contestaron correcto. Vuelvo a dar las gracias. ¿Cuántos idiomas dominas? Escribe el número. Pues en realidad esta persona aquí se le fue un poquito porque en realidad debió de haber puesto un 0. Y si quiere decir ninguno, pero estaría mintiendo. Ciertamente estaría mintiendo porque tiene que dominar su lengua madre para darse a entender. Para el nivel en el que está actualmente en una ingeniería, evidentemente que habla el español. Entonces, este dato hay que corregirlo y su criterio como investigadores les tiene que decir, pues esto es incorrecto. La persona que contestó esto, evidentemente, si está leyendo cada pregunta y está dando una respuesta, quiere decir que domina el español. Y aquí el resultado tendría que ser 1. Y entonces hay que corregirlo. Tienen que cuidar, y perdón, al momento de corregir, hagan otra vez la alineación conforme al lado izquierdo, como están alineados todos los demás datos, para que no se pierda. Aquí hay que quitar eso de, pues, el español. Aquí hay que quitar eso, aquí hay que corregir, aquí hay que corregir, aquí hay que corregir, aquí hay que corregir. Todo eso hay que corregir. Van a tener una buena chambita, todos ustedes, porque van a ¿cómo se dice? Bueno, deberán corregir. Así se dice, deberán. Aquí una precisión. He vivido. Aquí hay un error ortográfico. Estamos hablando del verbo haber y entonces haber se conjuga como yo he. Yo he es he, porque si dejan eh es la expresión de es simplemente una forma de llamar la atención. Pero si están conjugando yo he vivido es he. Entonces, tengan también mucho cuidado con la ortografía. Algunos de ustedes, cuando yo estuve viendo sus presentaciones, las de los collages, decidieron también poner texto y escribieron pequeños enunciados o frases que decían, pues a mí me gusta esto y esto y esto, yo considero que esto y esto y esto, yo he viajado a estos y estos lugares. O sea, escribieron texto, pero me di cuenta que tienen muchas faltas de ortografía. Entonces, deben de cuidar eso. Aquí, la pregunta, ¿cuál era?
en el caso de que hayas viajado al extranjero, ¿cuántas veces? Y alguien me pone de 3 a 4. Changos. Pues es que de 3 a 4 yo no pedí intervalos. Entonces, aquí también el investigador deberá de aplicar un criterio. Lo voy a dejar en otro amarillito, pero más como tirándole a naranja. Tendrán que aplicar un criterio de quedarse. Si las personas responden un rango, apliquen el criterio de, pues me quedo con el valor más alto. Y entonces aquí voy a tener que borrar el 3. Y voy a considerar como investigador que la persona viajó 4 veces. Me quedo con el valor más alto. No puedo dejar un intervalo porque si no, cuando tenga que trabajar estadísticamente, yo no puedo trabajar con intervalos, a menos que todo esté en intervalos, pero no, todo está en simplemente un valor, un solo valor. Luego, ¿qué más que yo me detenga? Pues aquí la cuestión, ya les dije, le metieron unidades y pues no era necesario. Más de 10. En caso de que trabajes más de 10, no, pues es que aquí le tengo que poner la precisión del investigador, porque necesito quedarme con un solo valor. Entonces, aquí van a tener que poner el criterio de, pues me quedo con el más grande. Y el más grande, pues es 10. Ok, a veces más de 10, pero pues ya 10 es suficiente. O sea, 10 ya son muchas. Y luego, aquí, changos, todo el día soy emprendedora. Entiendo que puedan a lo largo de su día no desprenderse de sus actividades. Si están creando una empresa o ya crearon una empresa y pues se dedican también a trabajarle y durante la mañana, a pesar de que están en clases, reciben algún mensaje, comentario, tienen que resolver algo. Entiendo que eso lo consideren como que están trabajando todo el día, pero en realidad no. En realidad deben de tener un tiempo específico para cada actividad. Y entonces, quien me contesta todo el día, no, esta respuesta no la tendremos que valer, la tengo que eliminar. La tengo que eliminar porque no la puedo cambiar a lo que yo crea. Por lo menos las personas que me ponen un rango, ya me ponen pues entre 3 y 4 o 10 o más. Pues me quedo con el valor más preciso, el 10. Pero todo el día, pues yo no le voy a poner 24 horas de que trabaja. Entonces, esta respuesta no nos va a servir. La voy a tener que eliminar. Y así, lamentablemente, van a ir quedando celdas vacías, porque la respuesta no puede ser inventada y no es plausible. Es decir, no se puede trabajar con ella. Entonces, lo lamento mucho, pero bye bye. Adiós esta respuesta. Ahorita nada más la señalé, pero en realidad tendría que irse aquí todo esto. Bye bye. Y le pongo el colorcito negro de que como investigador tomé el criterio de eliminarla porque no me sirve. Y así va a haber otras que tenga que corregir. Esta se puede salvar. Entonces le pongo una alertita de amarillo y me quedo con el 5. Esta, pues sí contestó, pero con palabra. En realidad tendría que ser con número. Con número, el 1, no la palabra 1. Bueno, seguimos avanzando en esto y ya se van dando cuenta que de todas maneras tienen que seguir haciendo muchas correcciones. Me voy a adelantar para ver dónde más hay algo distinto. En estas,
pues no le pueden hacer nada de corrección porque son preguntas abiertas. La pregunta, en caso de que tengas un hobby, ¿cuál es este? Pues ser abierto y aquí yo no puedo cambiar nada y así le voy a dejar. Con estos datos voy a trabajar. Así es que esto se queda tal cual. Esto, siempre que yo lance como investigadora una encuesta y haya una pregunta cerrada, quiere decir opción múltiple, pues no voy a tener problema con las respuestas. Esas están por default, nomás tuvieron que elegir y ya. El problema sería que no la eligieran y que quedara la celda vacía, pero todas están elegidas. Aquí, actualmente, ¿a cuánto ascienden tus gastos personales? Aquí sí se deben de detener y cuidar mucho cómo van a dejar la columna de respuestas. Por ejemplo, esta persona me contestó correctamente, 2,000. Sí, pero le voy a tener que hacer un pequeño ajuste porque lleva una coma y todos los demás no van con comas. Entonces la corrijo, le quito la coma. Procuro que todo quede uniforme, es decir, con el mismo formato. Esta la voy a tener que corregir. ¿Qué dice? La verdad no tengo un aproximado. Híjole, pues qué lástima porque no voy a poder trabajar con tu respuesta. Entonces la voy a tener que vaciar y la voy a tener que dejar hueca. No, como investigador no voy a tener un valor, ni lo voy a poder inventar. Entonces va a quedar hueco. Esta persona contestó 0. Pues es válido, no le puedo hacer nada. Si está mintiendo, pues es una cuestión de esa persona. No estoy segura que sus gastos asciendan a 0. No, evidentemente tiene que hacer gastos, pero pues no quiso contestar. No lo sé. La corrección que debo de hacer es quitarle este símbolo y quitarle esto para que quede uniforme con todos los demás. Y la pongo en amarillo de que la corregí. Y la alineo. Aquí también le quito la coma. Y la alineo. Y bla, bla, bla. Entonces, esto lo van a tener que corregir. Igual en las otras que sean también como tipo que pregunten gastos o finanzas, van a tener que hacer esas correcciones y borrar lo que como investigadores consideran que pues no pueden hacer nada con esa respuesta, entonces mejor le dicen bye bye. Sigo avanzando. Aquí preguntaba, ¿cuál es tu promedio del nivel bachillerato? Y había una instrucción que seguir. Me voy a devolver aquí. Le voy a poner la vista del alumno o de la persona que como la va a ver. Y cuando se le preguntaba, a ver, aquí vamos a inventar. Aquí vamos a inventar para que me deje avanzar. Ya. Sí. Aquí. Vamos a inventarle. Sí. Ok.
Vamos a inventar. Ok. ¿Se fijan? Aquí hay un proceso de que las preguntas, cuando yo las generé en el formulario, se dice que tienen una ramificación. Algunas pueden contestar, no, yo no, o sea, no aplica su respuesta. Entonces, no tendrían que detenerse a ver otras preguntas que no les aplican. Entonces, me tengo que brincar hasta la que ya les aplique y se dice que voy ramificando. Por eso, en algunos casos, cuando pongo el sí, me aparecen como nuevas preguntas de, ok, si contestaste sí a esto, entonces contéstame ahora qué al respecto de eso. Y bueno, esas son cuestiones que como investigadores, cuando elaboren sus instrumentos, deben de tener en cuenta. Aquí, ¿cuál es tu promedio de nivel secundaria? Y entonces dice, escríbelo redondeado y mostrado como decenas. Ejemplo 92. Entonces, me regreso. Ay. Me regreso y me doy cuenta que esta persona no contestó como le pedí. Entonces la voy a tener que corregir. Yo voy a tener que redondear. 88.9 se va a convertir en 89. Y pues voy a aplicar esa corrección. Esta persona me contestó 0. No creo que su promedio de no sé qué haya sido 0. No estaría en este nivel. Entonces voy a tener que vaciar, poner hueca esta y eliminar, bye la información. Lamentablemente así va a pasar. Esto también se va a tener que eliminar y adiós a lo que tenía la celda. No puede tener 0 de promedio porque no estaría en este nivel. Dice aquí más de 85, pues qué chido, pero en realidad no podemos ir con el más de 85. Tenemos que trabajar con un valor, solo un valor. Entonces le voy a retirar este 85 y voy a decir que la corregí. Y así se van a tener que ir haciendo correcciones. Esta también la van a tener que redondear, etcétera, etcétera. ¿Cuántos libros lees al año? Pues preguntaban con un número y con una frase no, entonces esto lo van a tener que corregir. Van a tener que traducir texto a número. Entonces, si no han leído ninguno, pues deberían de poner 0. Y así. Aquí también, ¿cuál es el promedio de horas que duermes en una semana laboral? Changos, me escribió otra vez con un intervalo y ya dije que no voy a trabajar con intervalos, pero voy a tomar el criterio de quedarme, cuando se me presenta un intervalo, siempre me voy a quedar con el valor más alto. Entonces, esto, adiós. Y así, no lo voy a corregir todo, pero tengo que hacer un barrido de toda la base de datos para que se den cuenta cómo van a tener que actuar. ¿De acuerdo? Aquí me aparecen por default estas columnas que no las fui borrando. Antes de empezar la clase que descargué, eliminé muchas de estas para que se vieran de corrido. Y ya estas, ya no me alcanzó el tiempo, ya dije, no, ya las voy a dejar. Pero hay que poner bonita a su base de datos. Hay que dejarla lo mejor que se pueda, que no tenga tanta
basura visual. Esto, si no me sirve, adiós. Y bueno, aquí ya llegué al final. Entonces, primer tarea de la semana. En equipo, en el equipo que ya conformaron, que ya me debieron de haber dicho quiénes están en un mismo equipo. Bueno, hay un archivo donde están todos los equipos y ya ese archivo ya debe estar totalmente completo. ¿Quién va a trabajar con quién? Y las personas que voy a tener que dar de baja del curso, pues se va a disminuir el número de equipos, porque puede que 5 personas las tenga que dar de baja. Eso significa un grupo, un equipo menos. Eso lo voy a tener que adecuar yo. Pero los que ya tienen su equipo, entonces, la primera tarea de la semana es todos en conjunto van a tener que, uno, corregir la base de datos con estas determinaciones y criterios, dejando las celdas en el color que corresponde, conforme les dije, según la corrección que hayan hecho. Y después van a tener que categorizar. Entonces, esta base de datos se va a llamar la base de datos de la instrumentación, porque esto nos va a servir para estudios posteriores. Y con esta instrumentación voy a poder rápidamente saber cómo voy a trabajar, cómo voy a hacer cálculos, cómo voy a hacer gráficos, cómo voy a hacer qué, dependiendo de lo que la base de datos tiene. Y bueno, ¿qué es lo que tiene? La base de datos tiene variables. Cada una de estas columnas es una variable. Todo aquello que yo les pregunté es una unidad de análisis, es una unidad de observación. Yo voy a observar cuál es su edad. Entonces pregunto, en forma de pregunta, resulta, ¿cuál es tu edad? Pero en realidad la variable es edad. Y entonces esta variable es de algún tipo. Hay dos tipos de variables, las cuantitativas y las cualitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Todas aquellas que se pueden contar. No solo contar, también se pueden medir. No solo lo que puedas contar, sino también lo que puedas medir. Hay cosas que no las puedes contar, como longitudes. Puedes aplicar un criterio de solo voy a contar los metros, pero en alguna pieza que estés midiendo muy, muy larga, esa pieza va a tener una cantidad entera y decimal. Entonces, a lo mejor va a ser, mide 2 metros 30, una varilla tal vez. O mide 4 metros con 50. No sé, no puedes eliminar la parte decimal, porque es parte de la medición. Entonces, esas cuestiones las tienes que medir. Y para medir, siempre hay que utilizar algún instrumento. Si voy a medir longitud, pues a lo mejor están las cintas métricas y los aparatitos que utilizan en construcción. ¿Cómo les llaman? No sé.
teodolitos y un montón de cosas. En electrónica pueden medir señales y entonces utilizan un aparatito que no me acuerdo cómo se llaman todos esos aparatitos, pero ustedes sí. En el consultorio médico, a lo mejor la enfermera tiene que medir la temperatura del paciente y pues utiliza un termómetro y tiene que medir la presión del paciente y utiliza la maquinita para medir la presión, no sé cómo se llama. A veces mi mente se vuela palabras, me las quita y se me olvidan los nombres de las cosas. Pero ustedes si tienen mejor memoria que yo, recordarán los nombres de todos esos instrumentos que les estoy diciendo. Los que vayan contestando, que vayan participando, recuerden poner su participación en el chat. Participé diciendo esto. Ok. Entonces, las variables que tengo aquí, todas ellas se pueden cuantificar en dos tipos. O son cuantitativas, que las puedo responder con un número, o son cualitativas, que las puedo responder con una etiqueta. Una etiqueta, un nombre. Esta, por ejemplo, ¿cuál es tu género? Algunas otras personas preguntarían, ¿cuál es tu sexo? Pero más bien es género. Entonces, pues, es una cualidad, es una etiqueta, es un nombre. Entonces, es cualitativa. Más adelante, cuando les pregunto que si hacen ejercicio, esta también es cualitativa. Esta también es cualitativa. Porque me contestan con una etiqueta, frecuentemente, ocasionalmente, poco o nada o algo así. Entonces, hay de dos tipos en las cualitativas, las que solo son etiquetas así simples, como ¿de qué marca de cigarros fumas? Marlboro, Faros, Benson, no sé qué otros. O los que son de jerarquía. Esta que tengo aquí, ¿qué tan frecuentemente haces ejercicio? Es de jerarquía. Entonces se va desde lo menos hasta lo más. Estas variables que son de jerarquía son variables cualitativas y se consideran ordinales. Son variables de orden. Y la que les puse acá, por ejemplo, es una cualitativa y esta no es ordinal. Es que copié de otro lugar y me traje la información que había y quién sabe cuál era la variable. Pero corrijo, esta variable no va por jerarquía. Si eres hombre o mujer, no tiene jerarquía, no va de un menos a más. Esta simplemente es una etiqueta y se le dice nominal. Entonces tenemos ordinales o nominales. Y en las variables cuantitativas tenemos también de dos tipos, las que se pueden contar o las que se pueden medir. La edad se podría medir porque pues ustedes tienen años cumplidos, con meses cumplidos, con horas cumplidas, con minutos cumplidos, con segundos cumplidos. O sea, su edad está en avance cada instante. La puedo considerar continua. La puedo considerar continua. Pero en realidad, como la respuesta que les pedí es, pues di tu valor cerrado, entonces se tiene que considerar como discreta. Discretas son las que simplemente cuento. ¿Cuántos años tienes? 20, 21, 22, 23. Ahí estoy considerando nada más contar. Y conforme hice la instrucción, la pedí como discreta. Pero la de peso que está aquí, esa sí les pedí. Si eres muy preciso, por favor, ponle también los decimales. Entonces esta
se tendrá que considerar cuantitativa y continua, porque valen los decimales. Aquí no les pedí redondea, no les pedí como que cuenten cuántos kilos, no, sino que midan, que sean muy precisos y me den los valores decimales. Entonces, a diferencia de esta es continua. Y voy a aplicar el mismo formato de aquí para poner las cuantitativas. Van a ir en azul y las cualitativas van a ir en verde. Entonces, más para acá dije que quedó una aquí. Estas van a ir en este otro formato. Voy a copiar el formato. Y este trabajito lo van a hacer ustedes en equipo. Yo no sé cómo se quieran organizar, pero ustedes lo van a hacer para todas son 50 preguntas, es decir, son 50 variables. Van a tener que instrumentar cada una de ellas. Ok, sigamos. Entonces, ya dije de qué categoría es la variable quanti o quali. Ya dije de qué tipo es la variable discreta o continua o nominal u ordinal. Y ahora tengo que brincarme a construir una tabla que me ayude a mostrar al público la información. Entonces, cuando se trata de variables cuantitativas, yo lo primero que debo de hacer es una tabla de frecuencias. ¿Qué tabla voy a construir? Una tabla de frecuencias, porque voy a poner en clases todos los valores numéricos. Los voy a poner como en pequeños rangos. Los que tienen de tal a tal es una clase, los que tienen de tal a tal es otra clase, los que tienen de tal a tal es otra clase, pero son clases numéricas. Y luego voy a contar qué frecuencia tiene cada clase. Por ejemplo, ¿cuántos cayeron en tener entre 50 y 60 kilos? No, pues 10 personas. ¿Cuántos cayeron en tener entre 60 y 70 kilos? No, pues tantas personas. Y así sucesivamente. Entonces, todas las cuantitativas se pueden y se deben construir tablas de frecuencia. Y hay varios tipos de tablas de frecuencia. Aquí es donde voy a requerir un archivito adicional. ¿Dónde está? En PDF para que sea más rápido. Estos materiales ya los tienen que tener por conocidos porque es información que se ve en bachillerato. Entonces, esa es una tabla de frecuencias. Esta es una tabla para medir las estaturas de un grupo. Y aquí va en centímetros, 153 a 161, luego los de 161 a 169 y así sucesivamente. Y los conteos, 4 personas caen en esta clase, 3 personas caen en esta clase, etcétera, etcétera. Y se dice que cuando yo cuento, los valores que deposito de los conteos se llaman frecuencias absolutas. Pero puedo tener otro tipo de frecuencias. Aquí.
Hay otra forma de presentar la misma tabla de hace ratito, la de inicio de estas diapositivas. Aquí están las clases. 1, 2, 3, 4, 5 clases. Y aquí están sus frecuencias o conteos. 4, 3, 7. Si tienen buena memoria, recordarán el 4 y el 3. Pero también hay otras frecuencias que son como por ejemplo las acumuladas, las relativas o en porcentajes. Esta misma columna de frecuencia absoluta solo la debo de transformar. Si por ejemplo me piden una frecuencia relativa, lo que yo hago es el valor que me dan aquí lo divido entre el total de datos. 4 entre 23 y me da este. Este segundo, 3 entre 23 y me da este punto 13. Y así, cada celda la divido entre el total y me da una frecuencia relativa. Si las sumo todas, me debe dar un entero, un 1, porque forma al todo. La suma de esos pequeños decimales me suma un 1. Si estos valores de la frecuencia relativa los multiplico por 100, entonces se convierten en porcentajes. Entonces ya estaría hablando de una frecuencia en porcentaje. Y punto 1739 se convierte en 17.39%. ¿Qué cantidad de estudiantes miden 153 a 161 centímetros? 17.39%. Entonces ya tengo dos diferentes tipos de frecuencia. Y hay una última que son las acumuladas. Estas me van a servir luego para hacer un tipo de gráficos que se llaman ojivas. Pero las acumuladas funcionan sumando o se pueden ir acumulando o se pueden ir desacumulando, restando. Pero esta va en aumento. Parto de 4, al inicio solamente 4, pero luego debo de sumar 4 más la que sigue. Entonces 4 más 3 es 7. Y entonces la acumulación ya son 7 datos. Y luego 4 más 3 más 7 son 14. El acumulado es 14 hasta la tercera clase. Y en la cuarta clase el acumulado es 20. Y en la última clase el acumulado es 23. Entonces esas son las frecuencias acumuladas. Me devuelvo. Entonces, ustedes tienen que, desde ahorita, decir cómo van a elegir presentar su tabla en forma luego gráfica. ¿A través de qué tipo de frecuencia? Aquí yo le dejé absoluta, pero a lo mejor acá me conviene poner una frecuencia en porcentaje. Y para otra variable a lo mejor me va a convenir poner una frecuencia acumulada. Y así, ustedes tienen que ver la conveniencia de qué les es más pertinente mostrar para el público. Entonces, bueno, ya tengo un subtipo de tabla. Es una tabla de frecuencias, pero es una frecuencia absoluta. Es una tabla de frecuencias, pero es en porcentaje. Perfecto. Y luego, estas, sigo con las cuantitativas, se pueden graficar. Y a todo gráfico de una variable cuantitativa que provenga de una tabla de frecuencias se le llama histograma. Entonces, aquí no lo tengo. Esta es la tabla. Gracias, no hay nada. A ver. Nada más déjame ver qué tiene esto. No. Ay, ¿dónde lo dejé?
Aquí está. Es esta. Se va a abrir. Todos los gráficos que provienen de tablas de frecuencias se llaman histogramas de frecuencias. Y se dice el gráfico muy parecido a un gráfico de barras, con la cualidad de que las barras deben de ir juntas. Si ustedes me grafican una tabla de frecuencias y me grafican las barras separadas, error. Error garrafal, porque las tablas de frecuencias deben de llevar las barras juntas. Precisamente porque no hay una separación entre ellas. 153 y termina en 161 y en 161 inicia la otra. Entonces no hay separación entre ellas. De 161 va a 169 y luego en 169 inicia la otra. Van juntas. Por lo tanto, las barras deben de ir juntas. Hay una frontera, un valor común. El 161 es la frontera. El 169 es la frontera. El 177 es la frontera. El 185 es la frontera. Entonces, esos valores frontera son los que unen a las barras. Y tan sencillo como poner en el eje X los valores con los que cuantificaron los centímetros y las alturas son los conteos de cuántas personas caen en cada clase. 4, 3, 7, 6, 3. Y ya así de sencillo es un histograma. Y este histograma se puede convertir en otro gráfico si me posiciono en las marcas de clase. El valor central de cada barra. Esta es una marca de clase, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. La mitad si existiera otra por acá. La mitad si existiera otra por acá. Entonces de ellas estoy en la mitad, también se llama marca de clase, y lo que hago es proyectar esa mitad hasta lo alto de las barras. La mitad hasta lo alto de las barras, la mitad hasta lo alto de las barras. Y ya cada proyección en lo alto la junto como si estuviera uniendo el puntito de aquí con el de aquí, con el de aquí, con el de aquí, como los ejercicios de dibujitos que venían en libros de colorear, que decía, une los puntos para ver qué figura formas. Ah, pues esto parecido. Une los puntos para ver qué polígono formas. Y esta línea verde, que se ve como muy pixeleada, es un polígono de frecuencias. Y esta es la ojiva, la que les decía que sale de las acumuladas. Como voy sumando, se va acumulando y entonces va como en ascenso. Entonces, a partir de ciertos valores tengo una acumulación y aquí tengo 4 valores acumulados, 7, etcétera, etcétera, 20, no sé cuántos, 23. 23 valores acumulados y se va en ascenso, en este tipo de ascenso. Esta es una ojiva. Y hay dos tipos de ojivas. Las menores que van en ascenso y las mayores que van en descenso, se van desacumulando. Las menores que empiezan sumando y las menores que empiezan restando. Del total de datos vas restando cada clase hasta llegar a 0. Y las menores que vas sumando cada dato y vas acumulando, subiendo, acumulando, subiendo, acumulando, subiendo, hasta el total de datos. Y estas se grafican considerando aquí un valor frontera. Por ejemplo, 900, 999. El valor frontera
entre esta clase y esta clase, de 999 a 1000, ¿dónde se juntan? Pues en la mitad. 999.5 es el valor frontera. 899.5 sería la frontera pegadita al 900, la que no existe, la que está antes. Entonces aquí para graficar se utilizan esos límites superiores o fronteras. Todas las ojivas se grafican con las fronteras. Y bueno, ya, bla, 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 bla. Todo eso lo vieron en tecnólogo o en bachillerato. Y entonces, como ustedes van a tener que hacer un trabajito de un análisis de una base de datos, me tienen que instrumentar qué gráfico quisieran para mostrar cuál es la edad. Y yo digo aquí, pues un histograma junto con su polígono. Entonces, el final es presentar esta forma, el histograma junto con su polígono. O si me dicen aquí, me conviene, como son pesos, y en medicina se utilizan mucho las ojivas para medir secciones de peso acumuladas. Entonces, aquí yo utilizo una ojiva y a lo mejor le pongo menor que vaya en aumento. Y así voy instrumentando qué gráfico voy a utilizar. En subtipo de gráfico no. Bueno, aquí en subtipo de gráfico tendría que poner este menor que aquí abajo. Ahí. Y ya, eso en cuanto a las quanti, en las que son numéricas. Y después, ¿qué cálculos o medidas voy a hacer? Pues para cada tablita numérica puedo sacar medidas. Y entonces ahí es donde voy a encontrar las medidas de tendencia central, MTC, y las de dispersión. Y también puedo trabajar con medidas que no son ni de tendencia central ni de dispersión. Se dice que son particiones. Entonces a lo mejor aquí puedo trabajar con particiones. Estos diferentes tipos de medidas las voy a conocer a lo largo de la semana. Ahorita no se las presento. Y bueno, esto es en cuanto a lo cuantitativo, no se vayan a equivocar. El tratamiento para lo cualitativo es totalmente distinto. Lo cuali no lleva tablas de frecuencia, no se le pueden hacer cálculos de medidas, no se le pueden hacer los gráficos de las ojivas, no. Esto es más sencillo. Lo cual simplemente, ¿qué tabla voy a construir? Una tabla de categorías. Alguien ya abrió su micrófono. Voy a construir una tabla de categorías y let me see. Déjenme ver. Aquí. Todos estos tipos de gráficos que van a ver a continuación son gráficos que provienen de variables cualitativas, que son solo categorías. Por ejemplo, una encuesta que se hizo en el CETI de cuántos docentes había, cuántos administrativos, cuántos mandos medios y superiores como autoridades del CETI. Y este fue el dato. Estas categorías. Se darán cuenta que una categoría tiene una separación respecto de la otra. Porque no hay fronteras, no hay
no es un rango numérico donde yo puedo unir barras, van separadas. Esa es la razón, van separadas porque son simplemente categorías, nombres, etiquetas. Las gráficas de barras, hay diferentes tipos de gráficos de barras, en componentes, que van en parejita. Por ejemplo, puedo tener docentes de Tonalá Colomos. Esta información ya es vieja. Si la actualizara, aquí tendría que haber Tonalá, Colomos, Río Santiago. Y así hay varios componentes por cada categoría. Se pueden presentar en forma horizontal también. Puedo apilarlas. Cada componente la puedo apilar en una sola barra de la etiqueta, como verán aquí. Puedo quitarle estas rayitas con Excel. Estos gráficos están hechos en Excel, entonces luego se los puedo quitar. Ustedes pueden cambiar ahí el diseño. Y entre esa forma de apilación, que nada más es como neto, el contenido neto lo subo, lo apilo en la categoría. Pero si no lo quiero de esa manera y lo quiero más bonito, el contenido lo apilo, pero como en porcentajes. Por ejemplo, si yo digo, tengo un total de docentes de 1000 en Tonalá, Colomos y Río Santiago. Entonces, esos 1000 los voy a separar en porcentaje, como partir un pastel. Entonces, a lo mejor considero 40% Colomos, 30% Tonalá y el resto Río Santiago. Entonces es como partir el pastel y poner porcentajes, y esos porcentajes los apilo. Y por eso es la razón de que todas las barras queden con la misma altura. Todas están al 100%, pero se darán cuenta que la fracción de la componente tiene un tamaño distinto en cada una de ellas. Y es porque aplica el porcentaje que le corresponde. Entonces, estas formas apiladas son distintas. Esta es como apilada neto y esta es como apilada en porcentaje. También lo pueden presentar en forma de trazos. Estas categorías no son como muy adecuadas para mostrarse en trazos, pero yo aquí lo pongo nada más para ejemplificar. Las que sí van muy bien en trazos son las que tienen que ver, por ejemplo, la cotización del dólar, cómo cambia de un mes a otro, cómo cambia de un día a otro, las ventas en una empresa, cómo cambian de una semana a otra, cómo cambian de un mes a otro, cómo cambian de un año a otro. Ahí sí va muy bien un gráfico de trazos o líneas. Pero esta, no, F. Esta otra es un gráfico de líneas en el tiempo. Los gráficos de trazos también se pueden llamar líneas en el tiempo. Y la unidad de medición, la variable, es tiempo. Entonces aquí, como verán, se va midiendo algo en años y aquí se va midiendo la cantidad de lo que se midió en esos años. Estamos hablando, según lo que dice aquí, pues de energía térmica, energía hidráulica, no sé. Por aquí viene de dónde salió el dato. Son líneas en el tiempo. También los dichosos gráficos de pastel o circulares, que también se parten en porcentajes y es un 100% lo que tienes y lo partes en porcentajes. O los pictogramas, que requieren de un dibujito que haga más ameno la presentación al público. Y, por ejemplo, aquí dices, cada monito equivale a una cantidad. Cada monito equivale a 30,000 alumnos. Entonces, en el 1900 había 30,000, 60,000, 90,000 alumnos. Porque están hablando de crecimiento de la enseñanza media, o sea, los de bachillerato. En el 1900, 30,000. En el 1970,
¡fu! Se multiplicó. Entonces utilizan un monito o un grafiquito para representar. Estos gráficos no son tan precisos porque si tienes cantidades más cortas que 30,000, que es tu figurita, pues vas a tener que poner monitos a la mitad o una cuarta parte. No vas a tener tanta precisión, vas a tener que cortar los monos. Pero bueno, es dar una idea, más que nada. O los cartogramas que se usan en geografía, que se usan en estudios donde tengo que delimitar por regiones qué tanto hay de qué cosas. Entonces, en un mapa del mundo tal vez, o de una región, señalo qué cualidad estoy observando y la pongo de un colorcito, esto en amarillo. ¿Qué otra cualidad estoy observando y la pongo de otro color, esto en grisecito? Esto en rayadito horizontal como rojito, el verde con puntitos blancos y el verde solo. Entonces, cada una cosa representa algo de una situación que estoy observando en esa región del mundo o de algún país. Y es un cartograma. Y hasta ahí me quedo con los gráficos que se corresponden con variables cualitativas. Hasta aquí, hasta el cartograma. Porque enseguida el dispersograma ya corresponde con una variable cuantitativa. Ya no. Este es cuanti, este es el histograma, cuanti, este es la ojiva, cuanti. Estos tres últimos son cuantis. Todos los demás son cualis, variables cualitativas. Entonces, I'm going back. Aquí. Y entonces cuando me preguntan, ¿qué gráfico vas a utilizar para una variable nominal? Entonces yo digo, un gráfico de barras. O un gráfico, de acá, el de la, que tan frecuentemente ese ejercicio, me convendría mucho utilizar un gráfico de pastel. Para las categorías que tengo, que son ordinales, las parto en pastel, son 5 categorías, saco sus porcentajes y las represento en un pastel. Y así de sencillo. Clasifico. ¿Y qué medidas puedo usar para las variables cualis? Pues a diferencia de que en lo cuantitativo puedo sacar tendencia central, dispersión, particiones, en las cualitativas lo único y por default, lo único que puedo hacer es sacar porcentajes. Es lo único. Entonces aquí por default diría, ¿qué medidas voy a hacer? Solo sacar porcentajes por cada categoría. Es lo único que puedo hacer. Y ya, esto va a quedar sin contestar porque por default no va a haber nada aquí. Y aquí tampoco. Igual acá. Para que no se van a equivocar. Las celdas negras no hay nada que contestar. Y aquí sí me faltó, ¿qué le tengo que poner aquí? Es una tabla de categorías. Son categorías ordinales que voy a representar en forma de pastel y que voy a medir con porcentajes y se acabó. Entonces ya instrumenté mi base de datos y ya la voy a empezar a trabajar. ¿Y qué creen? Son las 10:11, ya casi acabamos la clase. Nomás les voy a hacer un viajecito
por lo que será su trabajo. Por ejemplo, la variable de pesos, cuando yo pregunté ¿cuánto pesas? Me va a ofrecer estos datos que yo voy a trasladar a nuevas pestañas. Y entonces, cuando yo los traslade aquí, como es cuantitativa, voy a tener que hacer sus tablas de frecuencia, voy a tener que hacer sus mediciones, voy a tener que hacer su representación gráfica conforme lo que dije que iba a hacer, su histograma, su polígono, sus ojivas. Y ya al final de la semana voy a interpretar todos los datos. Voy a terminar haciendo las conclusiones de la variable. Esto es para el caso de peso, que es una variable quanti. Y una variable quali es más sencilla. Por ejemplo, en esta base de datos les preguntaba a los estudiantes, ¿de qué grado eres? Y me contestaban, ¿de tercero o de cuarto? Ok, aquí fue una revoltura. Pero, esto lo hice en categorías, los de tercero, los de cuarto, y estas son absolutas, 12 alumnos, 10 alumnos, esto es en porcentajes, aquí está su tablita de categorías, de tercero son 12, con 54.55%, de cuarto son 10, un 45.45%, y ya es todo lo que puedo hacer con Qualys. Su tablita de categorías y su gráfico que yo elegí, y se acabó. Lo complicado son las quantis. Estas. Porque para todas las quantis, esto es a lo que vamos a llegar. Entonces, imagínense que su primer tarea es la instrumentación, pero su segunda tarea es abrir una pestaña para ir haciendo todo lo que se requiere de cada variable. Y por eso conforme los equipos, para que ustedes 50 variables la pueden repartir en 5 alumnos y a cada uno le corresponda 10. Entonces, 10 y ahí ustedes deliberen si 5 y 5, 5 qualis o 5 quantis, pero en realidad no sé si de verdad les va a tocar como muy justos 5 y 5, porque primero tendrían que descifrar cuántas son quantis y cuántas son qualis para hacer la repartición en el equipo. ¿Me explico? Sí, maestra. Aquí ya voy a dejar de hablar. Ay. Perdón por el monólogo, chicos, pero es que es mucho. Se acabó. Ay, ¿dónde están ustedes? Creo que ya están aquí. Sí, aquí estamos. Aquí están, ya los encontré. Ya, pues eso es. No se me asusten. El trabajo en equipo siempre es muy noble. Sí, se saben organizar. Así es que, por favor, vayan haciendo una buena organización para que puedan empezar con la tarea de la instrumentación de la base de datos. La cuestión es ir haciendo lo mismo que yo hice ahorita, pero para cada una de las 50 variables. Que en realidad ya nada más van a ser 46, porque 4 de ellas ya les ayudé, porque hice 2 qualis. No, hice 3, nada más 3. Entonces van a tener que ustedes que hacer 47. Ay, sí. ¿Alguna pregunta, chicos? Maestra, ¿me puedo quedar con usted al último?
Sí, sí. Hacemos en el chat, hacemos una videollamada o llamada, como sea. La tarea la voy a publicar en el buzón de tareas. Entonces, en cuanto la vean publicada, ya, yo creo que al final del día la voy a publicar para que ya, o en el transcurso del día, para que ya vayan organizándose, cómo van a trabajar, quién va a trabajar, qué, y al final de la semana me envíen y tengan sus 100, esperando que todo esté bien. Zain, pregunta. ¿En estas tareas de equipo la enviamos todos los integrantes o solo un integrante? No, un solo integrante. Qué bueno que preguntas eso. Uno solo. Les voy a estar pidiendo como que lleven un orden. Que el primero de la lista del equipo haga la primera entrega y la segunda entrega el segundo de la lista del equipo y así sucesivamente, para que se vayan rolando. Eso va a venir en las instrucciones, Zain. ¿Otra cosa? Todo bien, gracias, maestra. Ok. Maestra, de la presentación y esas tareas, bueno, esa no la pude, no tuve tiempo para entregarla. ¿La puedo aún entregar? Depende si el buzón todavía te da para eso. Hay uno que decía entrega con retardo o entrega tardía o no sé qué decía. Parece que esa sí todavía te lo va a permitir. Pero si hay algunos buzones totalmente cerrados, esos ya no se va a poder. Ok. Pero sí, Gracias, sí maestra, hazlo. para checar ahorita. Ok, sí, Yusun, voy a colgar para quedarme con quién me va a hacer la llamada. Que ya se me olvidó quién era. Pero aquí estoy. Yo, maestra. Yo, maestra. Ya descargué la lista. Chao. Buen día, maestra.